pues estoy aquí a unos cuantos metros de un local. Me dice, vamos a verlo, ¿y dónde está? Y empiezo a perseguir, anda cerca. Eso quiere decir que nuestras almas están comunicadas. Amén. Y esto te tiene que tener un panorama más fuerte para que puedas comprender que tú, como esa pequeña gotita de agua que corre a través del Espíritu Santo, estás unido al alma del hermano que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una realidad. Estábamos con mi esposa y veíamos las imágenes de gozo de los hermanos en la boda de Adri, y le digo a mi esposa, dice, me vas a creer, pero hasta siento el calorcito de la celebración que se está llevando a cabo ahí. Me dice, ¿en serio? Le digo, sí, o sea, bastó con vernos para saber cómo Dios nos está uniendo, cómo nos comunica, cómo nos tiene unidos de tal manera que todos y cada uno de nosotros conformamos un cuerpo perfectamente unido, ligado y establecido en Dios. Amén. Y entonces eso es lo que el Señor nos va enseñando. Por eso yo te decía, testimonios hay muchos, pero el que tú puedas visualizar las cosas de esta manera te tiene que dar una clara apertura de cómo Dios obra, para que aún a la distancia, y no tengas al hermano tan cerca, ¿verdad? Pueden ver o pueden existir metros o kilómetros de distancia entre uno y el otro. El alma de él está ligada a tu alma. Amén. Es algo sobrenatural y sorprendente, ¿sí? Entonces, casualmente lo que yo había platicado con este siervo en este lugar me conlleva a mí a tener una apertura todavía mucho más fuerte el día de ayer, y saber que todos y cada uno de nosotros tenemos un sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia se llama Dios, y esa es la realidad. Entonces, lo que yo percibo del hermano, lo que tú percibes del hermano, no es por una cuestión, dicen por ahí, de impulso, no, sino es la forma en que Dios nos tiene hilados, nos tiene unidos, nos tiene fusionados a través de su poder. Amén. Amén. Así como, por ejemplo, el instinto maternal, ¿verdad? Cuando los hijos están cerca o están lejos, ¿verdad? Esa sensación de la madre siempre está en esa posición, está captando, aunque no los vean, prácticamente saben en qué momento los hijos tienen necesidad de la mamá, tienen la necesidad de acercarse, e inclusive, ¿verdad?, sin necesidad de que los hijos le digan algo a la madre, ¿verdad? Así la madre lo intuye y le dice claramente, sin necesidad que le diga, estás pasando por esto. Y nosotros como hijos muchas veces decimos, no, estamos bien. Así es la intuición que Dios pone al cuerpo del Señor. Amén. Y es necesario que nosotros podamos comprender, que en el entendido de la enseñanza podamos comprender que esto es como un manantial, es como un torrente de agua viva, ¿verdad?, que une a todas las gotas que están aquí, a todas las almas, para que fluyan en un solo sentido. Amén. Por eso la palabra del día de hoy nos habla acerca de lo que es el río de agua viva, ¿sí? Ahora que vamos a entender este torrente que va a direccionar nuestras vidas durante todo el tiempo y durante toda nuestra existencia hasta estar cara a cara con el Padre, tenemos que comprender que nosotros pertenecemos a este torrente de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Es entendible entonces que el torrente de agua viva también va a vivificar el alma, el espíritu y la mente y el cuerpo del creyente. Cuando yo empiezo a comprender personalmente y visualizo lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 7, el verso 38, ahí claramente está hablando el Señor acerca de lo que nosotros debemos de tener. Primeramente ahí dice, en el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, que ya está establecido, de su interior, ¿qué dice?
correrán ríos de agua viva. Y esto va en el ejemplo que yo te decía. El hecho de que tú estés fusionado a otra gota de agua, ¿verdad? Te da el mismo, la misma naturaleza, la misma sensación, ¿verdad? Y las gotas empiezan a percibirse hacia qué sentido van a correr. Amén. La palabra dice ahí claramente corrientes, ¿sí? Está hablando, ¿verdad? Ahí de algo que se está moviendo, que no es estático, sino que va de cambio en cambio y que va a ir en un avance hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces la palabra dice ahí claramente, el que cree en mí, está hablando al creyente. Solamente tenemos que ir visualizando que la palabra te está diciendo ahora, creer es tener una convicción. Si yo lo aterrizo en el vocablo hebreo, emuná se va a dividir precisamente en este precepto que te está diciendo aquí, confiar, ¿sí? Es como cuando nosotros tenemos un pequeño ahorro y a veces tenemos esa necesidad de cubrir un gasto. Tenemos la confianza de que tenemos un pequeño depósito. Amén. Y sabemos que cuando nosotros tenemos esa necesidad, podemos ir pellizcando de ese ahorro y podemos cubrir con la tranquilidad las situaciones que vayamos viviendo. La palabra del Señor aquí nos hace mención que para que todo esto pueda suceder dentro de nosotros, tenemos que comprender que debe de existir esa parte de creer. Hebreos 11 lo dice claramente que la fe es pues una convicción. Tienes que estar tú primeramente convencido, ¿verdad? Y muchas veces llega a suceder que este convencimiento no lo tienes. ¿Por qué? Porque antepones una situación que se llama duda. La duda es el enemigo mortal de la fe. Cuando yo dudo, ¿verdad? Aún teniendo al mismo Señor Yeshua enfrente que te está diciendo, va a pasar esto, y el Señor te dice, te voy a dar bendición, anteponemos muchas veces el, es que soy indigno, es que no me lo merezco, es que no sé por qué el Señor está volteando hacia mí si yo no tengo la preparación del pastor, de los pastores. No. La palabra tiene que entenderse primeramente con una línea de creer. Para que yo pueda ser parte de esta parte de la escritura se cumpla en mi vida, dice ahí, ríos de agua viva. Esto tiene que ser una realidad. Tengo que abrazar, tengo que tomarlo para mí y ponerlo en acción. Amén. Esa es la realidad de poder llevar a cabo esta parte de la escritura. Mira, yo recuerdo que hace 2 años, estando aquí predicando, yo les decía, es que yo veo una bandera con estas características. Y se empezó a dar palabra de que la gente iba a empezar a salir a las naciones y que por X y yo razón no se llevó a cabo. Pero yo les decía, en breve el Señor nos va a llevar a otra nación. Y algunos de los que estaban en ese tiempo me decían, oye pastor, pero ¿cómo lo van a llevar si la iglesia no tiene la economía para cubrirlo? Pero yo no sé, el Señor lo va a hacer. Oye pastor, pero tenemos poco tiempo como congregación, ¿cómo el Señor va a bendecir? Mira, si el Señor está dando la instrucción de que va a hacer, ¿sí? Nosotros no podemos anteponer ni estorbar la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Amén. Esa es una realidad. Y a la semana siguiente yo estaba avisando a la congregación, oren porque me voy. Y decían, ¿se va a cambiar de iglesia? No tienen tanta suerte. Como dice mi esposa, todavía no te mereces dormir solo. Así les va a pasar. Todavía no tienen tanta suerte para que se aparezca el pastor. Bueno, y menos con el gozo que tenemos de estas últimas festividades. Amén.
Entonces, tenemos que ir en el entendido de creer, tenemos que ir en el entendido de cómo yo tengo que transformarme en este torrente de agua viva. Y que este torrente de agua viva es poderoso, que este torrente de agua viva va a transformar mi vida para cosas mejores. Que este torrente de agua viva se llama Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que dice la palabra del Señor aquí claramente, en el verso 39 dice algo muy certero. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Señor ya estaba diciéndoles las cosas que iban a venir, pero para que eso pudiera llevarse a cabo, y lo podemos leer en el libro de los Hechos, ahí dice claramente que estaban unánimes, estaban en una constancia, estaban creyendo lo que Dios había dado a través de su Hijo, que les estaba diciendo que el torrente de agua estaba por venir. Y cuando llega, ¿verdad?, en esa festividad de Pentecostés, ¡boom!, las cosas cambiaron. La naturaleza a la que ellos estaban acostumbrados a vivir empieza a transformarse y empieza a moverse. Amén. Vemos a aquel Pedrito tan temeroso que viene en la escritura, que estuvo conviviendo con el mismo Señor Yeshua, ¿verdad? Vemos a un Pedro temeroso, a un Pedro acelerado, un Pedro con un carácter todo disparejo, ¿verdad? Y no estoy describiendo al pastor, no, sino que estoy hablando de un hombre con las características aún de él, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre él, este hombre se levanta y empieza a predicar la palabra del Señor totalmente transformado. Amén. Así tiene que suceder en nuestra vida. Así es por eso que nosotros empezamos a percibir a través de esta llenura espiritual, ¿verdad?, cómo yo puedo empezar a sentir la necesidad que tiene el hermano y meterme por él en la oración. Amén. Al final de la historia, este es uno de los propósitos que tiene la palabra del Señor en nuestra vida. Amén. Por eso dice la palabra aquí en el verso 37, ¿verdad? Dice aquí claramente en la segunda parte. Dice ahí, en el último y gran día de la fiesta, está hablando de una festividad que se llevó a cabo, dice el Señor Yeshua, se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso dice la palabra del Señor. Si alguno de nosotros tiene esa necesidad, el Señor no está cerrando la puerta, sino al contrario. Si tú en algún momento de tu vida estabas en el camino del Señor y te apartaste, si tú en algún momento empezaste a decaer, llámese por la práctica de pecado, llámese por el desánimo, porque tus ojos estaban puestos en los hombres y no en la palabra del Señor, la palabra está hablando ahora nuevamente a tu vida para que exista esa transformación verdadera, que exista ese encuentro que tú necesitas tener con Dios. Amén. Es por ello que la palabra del Señor en este momento va dirigida hacia ese sentido, que tú te transformes en ese río de agua viva, que tú te puedas levantar y dentro de ti puedan correr, ¿verdad?, esos torrentes del Espíritu Santo, transformando tu ser, transformando tu pensamiento, transformando el pensamiento de tu corazón y quitando de ti todo lo que estorba. Por eso es necesario que el que cree entienda a quién le está creyendo. Amén. Y la palabra del Señor es bien clara y bien directa. Dios no te llamó para que sea solamente, dijese por ahí, un charquito y que esté el agua ahí estancada. No. Dios no te llamó a que te quedaras solamente conforme a estar solamente escuchando la palabra. La palabra del Señor también te dice que tienes que ser un hacedor de la palabra. Tienes que aplicar lo que estás diciendo. Si estás creyendo realmente en este Dios de poder, te tienes que mover en este sentido. Amén. Pero ¿para qué quiero todo esto? Porque el Señor te está diciendo que si tú estás en una situación, vengas a Él. Y todavía te dice: mira, cree en mí, como está establecido en mi palabra,
Y dice ahí claramente que no hay condenación. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan. Claramente lo está diciendo. Ya no habrá condenación, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. ¿A precio de qué? Al precio de que tú creyeras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la palabra nos va llevando a este sentido. Es necesario que nosotros nos encumbremos en la palabra del Señor. Es necesario que esto sea una realidad. Es necesario que el pueblo del Señor crea y se empiece a mover. Que ya nos dejemos de tantas situaciones espirituales, de tantos compromisos que no cumplimos al Padre. Y que si tú estás en esa situación, hoy tengas un poco de conciencia y puedas entender que dentro de ti hay una transformación que se puede seguir llevando a cabo, sí, y siempre y cuando tú tengas la disposición de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces la palabra pueda fluir dentro de ti y rompa todo lo que está estorbando, rompa todo lo que te está impidiendo seguir a la palabra del Señor, todo conformismo espiritual. Y que tú puedas tener esa sensación, esa sed de alcanzar a las almas allá afuera y decirles que el torrente del Espíritu Santo sigue vigente hasta el día de hoy, mientras pueda ser hallado. Amén. Amén. Y que tú puedas ser un ejemplo de esta palabra, que puedan ver en ti, puedan decir, hay algo diferente. Ya no tienes tu cara amargada de ayer. Ya no tienes esa tristeza. Casualmente, ahora que vemos este tipo de situaciones en las prácticas que hemos podido tener, es curioso que hay creyentes que todavía me dicen, pastor, ¿usted no conoce un buen psicólogo? Y como, ¿para qué quieres un psicólogo? Es que mire que me está pasando esto. Pero si la palabra te está diciendo aquí claramente que eres libre, ¿qué necesitas más? Es que mire, las situaciones de la vida. Pero si la palabra te está diciendo aquí claramente te está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No te lo está diciendo cualquier persona, te lo está diciendo el Hijo del Rey, lo está diciendo el Rey de Reyes. Amén. Porque yo tengo que afanarme en este tipo de situaciones cuando la palabra me dice que yo tengo que encumbrarme, cuando la palabra me está diciendo, yo tengo que seguir hacia adelante. La palabra del Señor nos va transformando. Amén. Y esto va a ser una realidad en tu vida. Cuando tú lo asimilas en este sentido, comprendes claramente cómo la palabra te lleva a esta promesa. Fíjate lo que dice aquí en el verso 4 del libro de Ezequiel, capítulo 31. Es algo hermoso. Gloria a Dios. Las aguas lo hicieron crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo encumbró. Es decir, lo puso por arriba de todo. ¿Sobre qué? Sobre el abismo. Y dice ahí, sus ríos corrían alrededor de sus pies y a todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Nos hace una referencia del poder de nuestro Señor Yeshua, amén. Amén. Y hablan de Él, hablan de ese árbol fuerte, ese árbol que se encumbró aún arriba del mismo abismo, y que en él todas las aves de los cielos y toda rama fuerte se formó en él. Amén. Amén.
Y todavía dice que bajo la sombra de él, las bestias podían procrear. ¿Qué quiere decir? Que Yeshua HaMashiach es la vida y es el torrente de agua viva que debe de correr dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y así como habla la palabra del Señor, así te dice a ti y te manda el Señor que seas como ese árbol plantado junto a torrentes de agua viva o torrentes de agua, para que florezcas y nunca se seque tu raíz. A eso se refiere también la palabra. Amén. Porque la palabra del Señor así nos está haciendo mención. Y más hacia adelante, cuando yo voy al verso 8, dice: los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Amén. Amén. Siempre es una profecía y de cosas y acontecimientos que le iban a pasar al Mesías. Pero también es importante que los hijos del Señor sepan cómo la palabra también está fundamentada para que dentro de nosotros corran esos torrentes de agua viva y que nos hagamos a un solo torrente todos los que creemos en el mismo Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso la palabra nos va llevando a esto, a entender que somos parte de este torrente de agua viva. Vamos al libro de Isaías, capítulo 50, verso 2. Y te dice quién es Él, para que puedas confiar. Esa es la naturaleza del Dios poderoso que tenemos. El Dios que nos habla en nuestras vidas, el que redime tu vida. Dice: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? Y la palabra del Señor dice adelante: he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Te habla del poder de Dios, te habla de un poder superior a lo que te puedas imaginar. Mira, en estos días he podido convivir con unas personas en las cuales su preocupación principal son los aspectos de fuera. No hay amor para poder laborar, hay chismes, hay crítica de uno a otro. Yo he observado la acción. Es curioso que la gente sea así, que se preocupe por la parte física, que se preocupe por el que dirán. Y durante un momento tuvimos la oportunidad de platicar con uno de ellos. Me dice: ¿se ha dado cuenta que fulana de tal no está alguien del equipo de mi trabajo habla mal de mí? Y cuando yo estoy ahí, habla mal de los otros compañeros. ¿Se ha percatado en eso? Le digo: sí, también tú lo haces. No, pero es que mire, ¿para qué te escudas? ¿Sabes por qué pasa todo esto? Porque aunque son pocos en el campo de trabajo, se les ha olvidado dos partes principales para llevarlo a cabo: amor y humildad. Amor para tolerar al que está enfrente, humildad para hacer las cosas. Porque cuando tú haces las cosas de esta manera, te dejas llevar por las corrientes y te estancas.
Y ya no avanzas. Y dejas de estar dependiendo de lo que Dios está marcando como propósito en tu vida, y dependes de lo que digan los demás. Y en lugar de transformarse en un río, se transforma en una pecera. Y esa pecera tiende a que su agua se echa a perder y hieda. Y se me queda viendo con unos ojos, es que no lo entiendo, ¿por qué me hablas así? No lo entiendes porque tu mente está cauterizada. Tú dependes de lo que digan los hombres. Pero si algún día tienes la oportunidad en tu juventud de estar volteando, o más bien de mirar hacia enfrente o a los lados, y miras hacia arriba, verás la grandeza de Dios. Entonces entenderás que es necesario que para que esa desunidad que existe ahí, y toda murmuración, chisme, crítica, engaño, ¿verdad?, que tú muchas veces criticas y tú solamente has entendido que te dejas llevar por lo que los demás dicen, tu vida está cautiva y no eres libre. Y entonces en tu corazón no hay humildad. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque en tu corazón va a haber altivez y se te va a olvidar cómo tratar al que está enfrente. Por eso te digo que esas dos palabras son muy importantes para toda tu vida: la humildad y el amor. Y entonces esta palabra que dice aquí, Dios te está diciendo: yo por amor a ti estoy haciendo todo, porque te amo y porque te estoy enseñando a vivir, te estoy direccionando. Él no dijo que te estancaras, sino que corrieras como agua. Amén. Amén. A mi mente viene ahora cuando en la época de lluvia en el desierto puede tener muchos meses y semanas, ¿verdad?, sin una gota de agua, pero cuando cae agua, es un torrente que arrastra todo y se va abriendo paso. Amén. Y entonces todo lo que está a su alrededor florece. Así son los hijos de Dios. Todo lo que tocaras creyendo florecerá, porque dentro de ti está este torrente de agua viva. No es un Dios pequeño el que te está hablando, te está diciendo el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, y aún de que tú existas, es el que te está hablando y te está diciendo: ¿qué no acaso yo soy Dios? ¿Qué no acaso yo estoy extendiendo mi mano para que no te seques? ¿Qué no acaso te estoy diciendo yo estoy contigo? Esa cita bíblica que constantemente el Señor me hace repetir, Josué 1:9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, que no temas y no desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Esta es una realidad. Por eso el torrente de agua tiene que correr, y donde tú te pares tiene que abrirse camino y florecer, porque el poder de Dios está contigo. Esa es la realidad. Ese es el gran dilema de muchos ministerios. No son ministerios solamente para unos, es ministerio para sacar hacia afuera y alcanzar las almas allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A eso nos mandó el Señor, a que este torrente llamado Espíritu Santo nos permita encumbrarnos y alcanzar a las almas, y que las almas que están en el rezago puedan entender que solamente hay un Dios justo y misericordioso que puede levantarnos. Pero dice la palabra del Señor, solamente tiene que haber algo en ti. Lo dice en Juan 7:38. Solamente te está diciendo una clave para que pueda haber esto en ti. Y dice ahí, el que cree. Y lo dice al principio, el que cree. Yo no puedo invocar a Dios si no creo. Yo no puedo llamar victorias en mi vida si yo no creo. Yo no puedo proclamar bendición si meto primero la duda.
esto me estanca, me enfría. Yo no puedo decir que la gloria de Dios puede descender cuando mi vista está solamente puesta sobre los hombres y los hombres me pueden fallar. Por eso dice la Escritura: maldito el hombre que cree en el hombre. Fuiste llamado a ser agua viva, un agua que tiene que correr y abrirse paso aún donde haya sequedad. A eso te puso el Señor, a eso nos puso el Señor, amén. Y tenemos que entenderlo de esa forma. Cuando yo voy al libro de los Salmos, en el capítulo 78, amén, verso 16. Fíjate lo que dice ahí. Es el verso 15. Dice ahí: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. ¿De quién estamos hablando? Hablamos de el Dios poderoso que tenemos. Cuando yo me voy más arriba en este mismo salmo, hace una aclaración hacia los padres que abandonaron la presencia del Señor, y les hace y les retribuye y les dice: ¡hey! Y los confronta: ¡hey! Ya se olvidaron quién soy. Yo los saqué de Egipto. Yo abrí los mares para que ustedes pasaran. Yo sequé el mar para que pasara, y he tomado de las peñas agua para ustedes. Es el mismo Dios que nos está confrontando y nos está diciendo: ¿por qué estamos así? Y muchas veces nos preguntamos: ¿por qué todo nos sale mal? Y muchas veces decimos: parece que estamos en el desierto. Exactamente. Pero el desierto no te lo puso Dios, te lo pusiste tú solito. Porque el primero que le dice haber creído no es al hombre, sino a Dios. Amén. Por eso dice la palabra del Señor aquí mismo en el libro de los Salmos. Salmos 107, por favor, verso 33. Amén. Y te lo dice claramente ahí. Dice la palabra: Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedades. Te lo está diciendo. Y todavía te lo vuelvo a comentar en el verso 35. Vuelve el desierto en estanques de agua y las tierras secas en manantiales. Y te da una gran cantidad de situaciones. Y dice: y mucha gente se te acerca. ¿Y quién está cerca de ti? Porque todo lo que está cerca de ti florece. Amén. Mira, hace años yo me acuerdo que iba a un local a comprar, donde había unos señores ya grandes. Y me acuerdo porque se me quedó muy grabado. Llegué el primer día porque sentí esa como misericordia y le dije: deme lo que está vendiendo. Y ese es el primer cliente que me llega. Tengo varias semanas abriendo y nadie se ha acercado. O sea, no se preocupe, Dios lo va a bendecir mucho. Y me fui después de haber comprado. Regresé una semana después y los señores me reconocieron. ¡Ah, es usted! ¡Pase! Dije: ¡cuánta benevolencia! ¿Cómo ha estado? Pues bien. Oiga, espérese tantito. Sí, claro.
Y después de mí entró otra persona. Y luego entró otra persona. Y luego entró otra persona. Al grado tal que dejaron de platicar conmigo. Y me quedaba viendo, bueno, ¿y ahora? Ay, están siendo prósperos en su local. Y me decía el Señor, espérese, no se vaya. Dije, sí, claro, con mucho gusto. ¿Le puedo platicar algo ya que se habían ido las personas? Después de que usted entró aquella semana y que usted dijo que Dios podía bendecir, nosotros nos íbamos muy temprano de este lugar, ahora somos los que se van más tarde. ¿Pero por qué? Pues porque somos los que más venimos. A mi esposa se le quedó bien grabado lo que usted dijo. Y hoy que ha venido, lo vuelve a confirmar. Dice, ya vino nuestra patita de conejo. Dijo, gracias. Por eso dice la palabra del Señor aquí. Claramente nos está hablando. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundantemente su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el verso 38 lo dice, los bendice y se multiplican en gran manera y no va a disminuir su venado. Esta es una palabra de bendición. Eso es lo que va a ocasionar con ese torrente de agua viva, fluye a través de mí. Cuando yo no me voy a quedar con el conformismo de, ay, ¿por qué Él siempre lo bendice, Señor? O ¿por qué Él siempre le va mal? Ay, algo está haciendo, deja de estar codiciando a los otros. Dios tiene algo mejor para ti. Esa es una realidad. Pero por eso es necesario que nosotros podamos entender esta pertenencia que le tenemos a Él. Amén. Amén. Tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Yo me gozo cuando ustedes dicen, nos fue así, nos fue así, nos fue así. Dije, bueno. Me decía mi esposa, ¿cuántas bendiciones tiene Dios? Muchas. Muchas. Porque este torrente de ríos de agua viva es una realidad en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir. Yo oía los testimonios hace rato, por eso digo, no nos podemos quedar callados. No podemos callar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y deja decirte que hace desde el momento que tú estás levantándote de tu cama y empiezas a decir y te asomas por la ventana, ¡ah! Otra vez está nublado, otra vez hay lluvia, hay mucho calor, hay mucho aire. Y vienes a la casa del Señor y aquí decimos, ese es el día que hizo el Señor, pero fue el primero que aventaste. ¿Para qué amaneció? Otra vez con problemas. Cree que el Señor está contigo. Hay mucho por agradecerle al Señor. Y deja de decirte que lo primero que debes agradecer es que tienes vida y estás aquí. Esa es la primera parte. Que no te quedaste en el sueño eterno que muchos llegan a quedarse. Que tienes la gran bendición de abrir los ojos y ver al barbón de Marcos allá atrás. O ver al gordito de Ezequiel, o el peinadito de Yoda. Amén. Porque el Señor ya hizo el milagro en Abby, finalmente lo veo peinado. Hay mucho que agradecer al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad que tenemos que ir viviendo. Y que puedas comprender entonces para qué el Señor te está hablando de esta manera. Para que puedas comprender por qué el Señor te está direccionando hacia ese sentido. Fíjate lo que te dice aquí en el libro de Levítico, por favor. Amén. Vamos al libro de Levítico, capítulo 14, verso 52. Amén. 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 Ya me quedé solo otra vez, me llegó el arrebatamiento, ya me quedé. Porque eres un hijo digno. Porque eres parte de ese torrente de agua viva del que te estoy hablando.
Porque no puedes tomarte como una persona menos que nadie. Porque tiene que haber humildad y amor en ti. Porque dice la palabra del Señor aquí que purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas. Dice ahí que con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Somos elementos de purificación. Porque Dios ya te hizo nuevo. No puedes desvalorizarte por lo que eres, sino que tienes que valorizarte porque Dios tuvo misericordia de ti. Y tan grande es su misericordia que te permite ver todas las grandezas de Él. Ahora que tuvimos la oportunidad de este descanso, por la noche tener la oportunidad de mirar hacia arriba y después de muchos años ver las estrellas. Y dices, ay, aquí sí hay estrellas, Señor. Puedes comprender las grandezas de Dios. Y que este Dios de misericordia hace y mueve a favor nuestro siempre. Amén. Por eso Él nos está hablando de esta purificación. Amén. Por eso es necesario que nosotros podamos tener este sentido de pertenencia, esta identidad como hijos de Dios, que somos agua viva. ¿Qué son? Agua viva. Y como agua viva tienen que correr. Como esa agua, todos tenemos ese sentido de pertenencia. Yo les decía el día de ayer, sin saber ni ponernos de acuerdo, nos pudimos comunicar. Me dicen, es que lo percibimos. Y yo dije, pues algo percibí, pero como yo estaba centrado en lo que me habían dicho antes y la nueva tarea que tenemos con Dios, y aún así se siente. Le decía a este hermano, no sabes la gran responsabilidad que Dios está poniendo sobre ti ahora. Y me quedé en el entendido. Al frente del agua siempre hay una que va abriendo para que todo el torrente entre. Ese torrente son ustedes. Amén. Me platicaba y me decía, he estado orando por ti. El Señor me ha puesto a orar por ti. Y desde la primera vez que te conocí, todas las cosas que me has dicho se han cumplido al pie de la letra. Yo ya sé quién eres y quién está contigo y quién te respalda. Pero entiende que tu responsabilidad no es pequeña, tu responsabilidad es grande. Y por eso me quedé así, asimilando lo que me acababa de decir. Tienes que abrirle paso a muchos hijos. Y ahí lo platicábamos con los hermanos, le decía, estoy así. Pero la palabra del Señor me está hablando de esto. Y hoy que despierto, lo primero que llega a mi cabeza es agua viva. Me cambió el tema. Yo les traigo una enseñanza de los reyes. No el de las roscas, no de esos, no, perdón. Nosotros, los tamales, y luego, hermano católico. Amén. Es un tiempo de despertar. Es un tiempo de salir a conquistar. Y el Señor lo ha puesto en una línea constante. Que yo te podría decir a lo que es, ¿por qué detuviste la marcha de lo que tú estabas haciendo? Cuando el Señor no dijo que lo detuvieras, sino al contrario.
Dios está hablando en este tiempo a nuestras vidas. Y nos está hablando de una manera de amor, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. Es el mismo que te dice hoy, como está establecido en el libro de Juan, capítulo 4, verso 10. Respondiendo el Señor, le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esta es una tarde de reflexión, hermanos. De retomar el compromiso, de despertar espiritualmente, de dejar y anteponer situaciones antes que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este es el día. Este es el día en el que tú, en esa situación de vida que tienes, dejes atrás todo pasado, todo odio. Ese es el tiempo que el Señor te dice: es tiempo de perdonar. Porque si yo te perdoné a ti, pues tú tienes que perdonar a los demás. Es que me agraviaron de esta manera. Dios no te perdonó por lo que tú habías hecho, ni por tu forma de vivir, ni por tus arranques, ni por tu vida pecaminosa, ni por ninguna de estas situaciones. No. Dios nunca te señaló, sino te dijo: yo te he amado, porque yo te amé primero, antes que tú me conocieras. Por eso está hablando ahora de que nosotros soltemos y nos soltemos en esa línea de torrente de agua. El agua es vida. Suena chusco, porque mucha gente en el mundo lo ocupa. Y nosotros, sabiendo que hay un torrente de agua vida llamada Espíritu Santo en nosotros, no nos metemos en ella para seguir vivos. Y que puedas entender que sin Dios no somos nada, y estamos destinados a secarnos. Yo quiero invitarte a que en tu corazón se abra esta reflexión. Ahí donde tú estás, aún hay tiempo. Y este es el tiempo que Dios está hablando. Es tiempo de perdonar, es tiempo de liberarte, es tiempo de restaurarte, es tiempo de levantarte, es tiempo de que te unas a ese torrente de agua, que te hagas uno en el cuerpo del Señor Yeshua. Ese es el tiempo de dejar atrás toda duda, es tiempo de retomar el llamado, el ministerio, y si tú quieres, hasta el don que Dios tiene para ti. Solamente tienes que hacer una cosa: creer y no dudar. Amén. Señor, bendiga tus vidas. Amén. En Dios, Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria.